Con su permiso, diputada presidente. Adelante, diputado. Bienvenida, señora secretaria. Desde 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid, se implementó en este país una política económica que no solamente profundizó las desigualdades, que no solamente privatizó todo lo público, sino que efectivamente fue una fábrica de pobres. Y además generó una deuda a este gobierno de 10 billones de pesos, de dólares. Hoy, compañeros, por desgracia, también se construyó una narrativa desde el modelo neoliberal. Una narrativa para elogiar a unos y discriminar a otros. Aquí en esta Cámara, el PRI y el PAN aprobaron el FOBAPROA, uno de los peores robos del siglo de este país. Y ahí se dijo, fue apoyo para la economía. Había que incentivar a los empresarios. Pero cuando los apoyos son para los pobres, son dádivas, son migajas. Y lo peor de lo que estoy escuchando ahora, reconocen que en este gobierno, como nunca en la historia, se ha apoyado a los que menos tienen, porque hubo quien generó la pobreza. Y ahora les llaman hasta tontos. Creen que porque están pobres están tontos. Es que si reciben apoyo van a ser manipulables. Son manipulables. Qué tristeza que sigan con esa narrativa de discriminación, porque lo único que demuestra es ese carácter racista, discriminatorio. Y por eso las cosas están como están en este país. Yo le quisiera comentar, señora secretaria, que reconocemos como nunca el apoyo que se le ha dado a los que hoy menos tienen. Sabemos que no estamos en 4 años tratando de eliminar una pobreza de gobiernos del PRI de más de 80 años y del PAN de 12 años. Casi 100 años gobernaron este país y nunca se les ocurrió lo que hoy nos cuestionan. Y por eso quisiera preguntarle cómo han ayudado los programas del bienestar a que los derechohabientes alcancen un mejor ingreso. Y yo estoy aquí, compañeros, para defender la Cuarta Transformación. Estoy aquí para defender los programas del bienestar. Y estoy aquí para invitar a todos los mexicanos para este domingo ir a festejar 4 años del inicio de la Cuarta Transformación. Y por último, secretaria, hombre, achillidos de marrana o de marrano, oídos de matancero. Muchas gracias. Gracias, diputado Alfredo Femat. Y para su respuesta tiene el uso de la palabra de nueva cuenta la secretaria de Bienestar, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado. Agradezco su pregunta y efectivamente, cuando uno anda en esto, tiene que tener mucha claridad en el proyecto en el que participa para no tomarse las cosas personales y vivir con la conciencia tranquila, como lo hacemos nosotros. Agradezco su pregunta porque me da oportunidad a profundizar en algo muy importante sobre cómo hemos atendido desde los programas de bienestar la crisis económica derivada de la pandemia. Porque aquí parece que eso no ha sucedido. Pero les voy a poner varios ejemplos. Hoy el peso mexicano es de la tercera moneda más fuerte frente al dólar. La política económica del señor presidente ha permitido también construir el bienestar, no solo los programas de bienestar, porque tuvieron que pasar más de 36 años para que en México el aumento al salario mínimo estuviera por encima de la inflación.
tuvo que terminar la larga noche del periodo neoliberal para que llegara un gobierno que reconociera el esfuerzo de los trabajadores. Y por eso, hoy los trabajadores tienen un mejor salario mínimo. Después de haber pauperizado el salario, muchas mexicanas y mexicanos decidieron buscar en otros horizontes su bienestar. Y hoy el presidente de la República implementa una política de bienestar como una política de Estado, una política salarial que no solamente beneficia a los trabajadores, sino se demostró que el argumento en el que iba a incrementarse la inflación no sucedió. Aquí les afirmo con toda confianza que la política salarial es una política de bienestar, porque no hay mejor que tener un empleo para vivir de manera autónoma. Los programas de bienestar es el resultado de la deuda social histórica que se ha tenido con los más pobres. Pero también la política económica es una política de bienestar. Ante la crisis económica en materia de alimentos, ante la inflación en materia de alimentos, derivado de la guerra en Europa, el presidente López Obrador ha planteado un programa antiinflacionario para contener los precios de la canasta básica. Todo esto por el bienestar de los más pobres. Y la canasta básica está en México teniendo un control de precios acordado con los empresarios. Pero hoy la relación con los empresarios es honesta y les reconocemos que han sabido trabajar con el gobierno de México, porque hoy están pagando sus impuestos para poder hacer una redistribución justa de la riqueza de México. Hoy podemos afirmarles que el presidente de la República está haciendo la mayor inversión también para contener el precio de los combustibles, porque serían los más pobres los directamente afectados por la crisis económica. Aquí se habla como si nada hubiera pasado en el 2020, como si el país y el mundo no hubieran vivido la pandemia que se vive, o se vivió, porque debemos de salir adelante del COVID-19. Pero a diferencia de la pandemia que se suscitó cuando se presentó la influenza en México, el presidente López Obrador no empeñó las finanzas del pueblo. Lo que hizo fue primero velar por los pobres, primero garantizar un recurso básico para las familias más pobres de México. A diferencia del pasado, los recursos públicos hoy alcanzan y son suficientes, insisto, para entender que el estado de bienestar es la prioridad del gobierno de México. Vamos a seguir trabajando, construyendo estrategias que ayuden y coadyuven al estado de bienestar. Es cuanto, diputada. Gracias, secretaria Montiel Reyes. Y para emitir la réplica por parte del Partido del Trabajo, en este caso por 3 minutos, tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Celestino Rosas. Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Y pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, debemos reconocer que estamos encaminados hacia un verdadero estado de bienestar, a combatir el rezago social en el que los gobiernos neoliberales sumieron a nuestro país. Ahora es tangible para las personas de a pie y para los sectores más desprotegidos acceder a los derechos que por décadas se les había negado. Hoy la mayoría de las familias
mexicanas se benefician por un programa o un apoyo directo, sin intermediarios. Un ejemplo es que en la pandemia y ante la crisis internacional, la política social implementada por esta cuarta transformación blindó a los más pobres. Es inconcebible y cínico que suban a la tribuna a seguir con su discurso de discordia. Siguen los ataques a esta política que ha dado resultados y a la mayoría de la población se le reconoce ese gran trabajo. ¿Con qué cara pueden ver a la gente si están en contra del presupuesto para los programas sociales? Están en contra de la justa distribución de la riqueza del país y en contra de ofrecer mejores condiciones de vida. Ustedes desean seguir con la política de los privilegios que por su conducta, compañeras y compañeros de la oposición, eso les beneficia. Les diré algo, diputados. La ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Trata del bien y del fundamento de sus valores y de la bondad o la maldad de los comportamientos. La ética busca el bien común y este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los hechos, trabaja para que este fin último de todo ser humano, que es la felicidad. Las políticas sociales de la Cuarta Transformación están basadas en una justa distribución del recurso público que combate las desigualdades en nuestro país. Les pregunto, ¿de qué lado están ustedes que se dicen oposición? Oposición, pero del pueblo. Revisen y razonen su conducta. Parece que van en contra de los derechos que la mayoría reclama. Arquitecta Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos comprometemos a seguir en la lucha. Concluya, diputada. Y trabajar para velar por un estado de bienestar donde prevalezca el Estado de Derecho y una democracia como forma de vida. Concluyo, Presidenta. Nos comprometemos a garantizar un reordenamiento socioeconómico con base en el principio de la justicia social. Tenga la certeza que desde esta Cámara de Diputados el gobierno federal cuenta con aliados que reconocemos los derechos humanos de adultos mayores, de las personas con discapacidad, Su tiempo se ha agotado, hijas diputada. e hijas de madres y padres trabajadores. Es cuanto. Gracias, Muchas diputada gracias. Celestino Rosas.